Encarnación, cuénteme la historia del hospital. Cuando usted viene a trabajar, ¿quién era el director? Y cuando yo vine a trabajar estaba ya el doctor Dosen. Yo no me recuerdo si el doctor Dosen él para mí era el único médico que había en ese momento. Él había venido de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Llegó acá con su familia y buen médico, excelente médico, pero era un loco de la guerra, como quien dice, ¿no? Era un tipo que no te hablaba suave, hablaba como mandando a los militares, ¿no? Así, pero era excelente como profesional. Eh, Poco tiempo, ¿no? Después se fue a Plotier, lo llevaron a Plotier. Y ahí llegó el doctor Del VAS. del VAS, también ya vino el doctor Cisnero del VAS, el doctor Valentini, que venía como pediatra. Fue la primera vez que tuvimos un cuerpo médico más o menos con la cual se podía contar para las guardias, hacer las guardias, porque antes las guardias eran pasivas. Los médicos tenían las casitas que le había hecho la provincia, acá en Cutralcó, que después las vendieron ahí, que está sobre la avenida, acá en la frente a donde era ANSES. Al frente esas casitas, todas esas casitas eran de donde está trabajo y previsión. Esas casas habían sido hechas para los médicos que venían. Viste que la provincia tenía esa costumbre, hacía casas. Después, en la época del gobierno de Maulú se las vendieron. Maulú también se compró una, ¿viste? Todo el mundo hace negocio con la provincia. Bueno, y vino Maulú, vino Cisnero, Maulú era cirujano, Cisnero era cirujano. Y después, bueno, después llegaron otros. Después, bueno, llegó Maulú, que terminó siendo también, después llegó a ser director, después estuvo en la política. Y después, bueno, el doctor Maulú murió en un accidente, todos conocen la historia de eso, así que, con su hijo, y venían de la cordillera. Y después de El Maulú, doctor Dols. No, Dols vino, sí, vino Dols, vinieron varios en esa época, vino a ver qué más venía, bueno, algunos, pero full time la mayoría, con dedicación exclusiva total para la atención en el hospital, no podía trabajar en otro lugar. Después empezaron a hacer part-time, después algunos se fueron, como se fue Cisnero, se fueron tanto que trabajaron muchos años en la provincia, después se fueron part-time, y después se fueron, ya dejaron se dedicaron a la privada por toda su vida. Así que, pero muy buenos médicos, bueno, el trabajar muy unidos, éramos un equipo, ¿no? En esa época no era que el médico estaba allá arriba y nosotros estábamos acá abajo, no. Formamos parte del equipo. Yo, por ejemplo, a veces me tocaba las guardias muy seguidas con Alberto del Gas. Y las guardias eran durísimas en esa época, ¿eh? No era una guardia que te venía con un dolor hepático o con fiebre de la garganta solamente. Venían algunos con la cabeza rota del botellazo, abierta, muchos heridos, trabajamos sobre los heridos. Mucha violencia. Sí, mucha violencia, mucho alcohol en Cutralcó, mucho alcohol en esa época. Nosotros, se nos moría la gente en los brazos de comas etílicos, muchas veces. Así que bueno, y no es porque no los hubiera atendido, se hacía lo más. Mirá que Del Vaz era muy buen cirujano, ¿eh? Del Vaz te operaba ahí en la guardia, en la mesa de la guardia, había que operar ahí porque no dábamos abasto a veces. ¿Recuerda algunas compañeras enfermeras de la época? La mayoría no están. Elvina Romero, una compañera de fierro. Isabel Pino, sí, son compañeras de las que vos no te olvidás. Hay muchas chicas. Muchas con las que yo no tuve mucho contacto después porque ya cuando se organizó el hospital
no había asistentes sociales. Como yo tenía título, me pasaron a mí a la parte de servicio social, porque había que organizar los traslados de los turnos a Neuquén, porque había que atender a la gente que teníamos, los agentes sanitarios, los agentes de terreno, que iban a las casas de los vecinos para traer a los chicos que no traían en los turnos, a los controles de pediatría, de natalidad, chicos que había que controlar el peso, la alimentación, si estaban desnutridos. Había muchos chicos desnutridos cuando nosotros llegamos acá, muchísimos chicos desnutridos, pero porque no había cantidad de médicos que atendieran. Y después aumentaron la cantidad de pediatras, después llegaron más pediatras, porque había que fortalecer todo eso, porque acá se morían muchos chicos por desnutrición. Y después, bueno, nos tocó la época en que vino la poliomielitis, que fue una epidemia que nos llevó muchísimas criaturas y a muchos nos dejó chicos minusválidos, que no, por la cuestión de la polio, ¿no? Y había que traer profesionales para que los pudieran atender y seguir, y hubiera seguimiento, y que los papás aprendieran también cómo era el tratamiento y cómo había que acompañar a esos hijitos que estaban necesitando más atención. Así que bueno, fue un trabajo arduo, pero hermoso. Hermoso en el sentido de que poder brindarle cosas a la gente, a nuestra gente, a la gente que yo volví a trabajar a mi pueblo. Yo me recibí en Buenos Aires en la Fundación Eva Perón, en la Escuela de Enfermería 7 de Mayo que creó Eva Perón, y ahí nos recibimos 8 chicas de acá de Cutralcó. Estaba Carmen Rubio, Esther Ortelli, Mercedes Cárdenas, Coca López, la señora del Nino Lúpica. La chica se recibió y no ejerció después, porque el marido, como tenía empresa, entonces no necesitó trabajar. Irma Garcés, la mamá de Fabiana Barzúa, que es docente, director de escuela. Y también estaba Clelia Barossi, que se recibió también de enfermera. Y 3 chicas que vinieron del hospital de la ESO, NERS. Ellas eran NERS, decían, porque como ellos hablan inglés, era una empresa inglesa. Nosotros somos enfermeras en castellano, ellas eran NERS. Era la señora Mercedes Sosa, que fue la esposa del dentista. La otra era Mirta Pardo, que trabajó con nosotros en el hospital muchos años, el hospital de Cutralcó. Y la otra era, no sé si me acuerdo si era Alicia Meritán. Una chica nuestro era entrar ahí adentro y olvidarte de quién sos, para dedicarle tu vida al que está ahí sufriendo.